La mayor cantidad de territorio es territorio guaraní. Aquí Dabo es el dueño de las puertas de su territorio. Cuando llegó la empresa petrolera, o sea, mínima cosa nos han ayudado. Ahora varios miembros de Dabo, varios miembros de su familia van a enseñarnos su tradición cultural. Después de casi 12 horas, por fin ya estamos en territorio de los Waurani. Estamos en la comunidad de Tobeta. En este lugar es donde se encuentra Dabo junto a su esposa. La mayoría de casas que viven aquí están directamente relacionadas con sus hijos, es decir, esta comunidad es solamente parte de la familia de Dabo. Nuestro recorrido ha sido cerca de 12 horas desde la ciudad del Tena donde salimos nosotros. Allí nos encontramos con Mengo, quien fue nuestro guía y nuestra conexión con la comunidad Waurani. Como hemos llegado bastante tarde, hemos cruzado un par de palabras con algunos familiares de Dabo cuando nosotros llegamos aquí y nos dieron un espacio en el cual nosotros podemos descansar. Estamos aquí junto a Ángel y Mengo y estamos listos a la espera. También hemos traído provisiones que compramos en el supermercado y lo vamos a preparar aquí. Y justo al momento que estábamos preparando los alimentos, la esposa de Dabo se nos ha ofrecido a colaborar y darnos haciendo la comida, y después de eso nos han invitado a comer con ellos. Hemos estado comiendo junto a Dabo, su esposa y también varios miembros de su familia. Estábamos ahí conversando alrededor de una hora, nos hemos pasado muy bien, pero aún no hemos llegado a nada concreto, así que la incógnita es mañana, así que estamos a la expectativa y a mañana veremos si nos dejan grabar o no, y por ahora pues nos vamos a descansar. Como nuestra visita ha sido inesperada, pues nos han brindado este pequeño espacio. Aquí vamos a quedarnos Mengo, Ángel y mi persona. Aquí es donde vamos a descansar. Bueno, está un poco improvisado, pero nos han brindado este cuarto, así que vamos a quedarnos aquí esta noche y ya veremos qué hacemos mañana. Ahora mismo estamos ya en la comunidad de Tobeta, hemos amanecido en este hermoso lugar. Bueno, fuimos a desayunar junto con Dabo y su esposa. Nos estaba ahí contando sobre una pequeña historia en los documentos que ella tiene como registro de las actividades que ella hacía en un inicio como guía de turistas para los primeros investigadores que venían a conocer su cultura Waurani. Después de eso hemos tenido un pequeño inconveniente. Parece que la esposa de Dabo tiene que ir a una clínica o va a venir un médico hasta aquí para que la puedan atender. Después de eso hemos decidido caminar un rato por la comunidad. Esta comunidad, la que estamos viendo ahora, es Tobeta y prácticamente están aquí la mayoría de la familia de Dabo. La idea hoy es que venga Carlos, uno de los hijos, para que nos ayude a interpretar Waurani y español, y de esta manera nosotros poder documentar un poquito de la vida de Dabo, que es bastante interesante por todo la historia que rodea a este gran personaje y sobre todo las alianzas, sus raíces que tiene con los Taga y los Taro, que son las tribus no contactadas, pero que son familia directa de Dabo. Así que estamos muy a la expectativa de lo que va a pasar en este video el día de hoy. Ahora Ángel, nuestro amigo, ha traído el mosquito, el dron, y vamos a ponerlo a volar a ver qué tal nos va. Y también está Mengo, nuestro guía, para que todo salga bien. Así que vamos a empezar aquí y ahorita vamos a poner a volar el dron.
Mi padre se llama Davo. Él fue hijo de Niwa, quien en el mundo, antes de no conocerlo en el mundo, mi abuelo era muy famoso, en la cual mi padre Davo aprendió muchas ideologías por parte de su padre, digamos, del Niwa. Y ahí él aprendió, conoció, y él empezó a hacer igual como su padre, porque más que todo ellos conquistaban el territorio, cuidaban toda la selva, digamos. Entonces defendían ellos desde Río Napo hasta Curaray. Entonces era una dimensión pero muy gigantesca, pero igual tenían que ellos trabajar, camine para allá, digamos, al norte, al sur, este, al oeste. Ellos conquistaban, y en la cual encontraban otros clanes de la familia Baiwairi, familia Huepeiri, familia Dogacairi, había otras familias, más familias, ¿no? Entonces, en el mundo de él también encontraban choques, peleaban por defenderse. O sea, había momentos que uno que era más guerrera, ellos tenían un territorio más gigante. Entonces, en la cual, gracias por ellos, de mi abuelo, de mi papá, del Davo, ahora sigo yo. Entonces, hoy por hoy ya estamos dispersados, cada quien ya quedó en su sitio para poder defenderlo. De esta manera estamos felices porque hemos ganado el territorio. Primerito, dice, en el Ecuador, la mayor cantidad de territorio es territorio guaraní, que jamás ninguno de los pueblos y nacionalidades no tiene. Esta es la cadena que conduce la entrada o salida de este lugar. Está aquí cerca de 25 años y es como un símbolo de resistencia para la comunidad de Tobeta. Aquí quien la agarra es Davo. Davo es quien pasa en esta tarabita y es quien controla quién ingresa y quién no. Siempre el que va a ingresar o salir a esta estación petrolera debe dejar un pequeño incentivo para poder pasar. Justamente aquí detrás de mí está la mítica cadena, quien controla el punto de si avanzan o simplemente retornan. Aquí Davo es el dueño de las puertas de su territorio. Este siempre fue el lugar de Davo y de su familia. Hubo un momento en el cual las petroleras prometieron ayudar a estas comunidades, pero no se hizo caso y ellos, en una forma de protesta, de llamar la atención, ubicaron esta cadena con el fin de controlar el ingreso y la salida de las compañías petroleras. Él se encuentra todos los días, todas las horas, implementando la cadena como una forma de protesta, de decir, aquí estoy, dando un mensaje de que ellos no se van a ir de su territorio, aunque ha sido invadido por las grandes petroleras durante los últimos años. Esa cadena a nosotros nos da algo de entender de que él no lo puso la cadena por gusto, sino que ahora vemos, o sea, la gente de hoy, pensamos de que esa cadena nos ayuda bastante, ayuda a que personas particulares o no conocidas no puedan entrar, o si no, si son las empresas petroleras, no van a su gusto de hacerlo como antes lo hacían, siempre y cuando hablando, haciendo una buena negociación y seguir trabajando con las actividades petroleras, si no, no. Él sintió ofendido, él sintió de que era todo engaño. Entonces un día se enojó, dijo, no, de aquí para adentro nadie me pasa. En todas las áreas de carretero hay muchas actividades por parte de los petroleros y
y otras personas más. O sea, todo va dañando. Y eso por hoy ya entendemos y conocemos que es contaminación ambiental, tanto del polvo. Por aquí hay de los mecheros, alguna cosa, hay del humo, ¿no? O sea, todo. Sube arriba, queda la capa arriba y luego cae, o sea, llueve. Y queremos nosotros que es agua lluvia limpia. De su cultura, se casa con alguien de afuera, puede venir a permanecer aquí, ser parte de la familia. Ok, conocer las costumbres. O sea, últimamente está permitido. Sí. Más antes No era permitido. Si tú casabas tenías que irte llevando. Ah, ya. Entonces, pero ahora últimamente ya se pueden convivir. Porque ahorita ya están cruzados con quichua, con shuar, con otras nacionalidades y pueblos, entonces ya no hay problema. Bueno, si tú casas ya puedes venir. Claro, si tú te casas ya puedes venir. Sí, bienvenido. Sí, el amigo español casó, bienvenido. Sí, claro, bienvenido, ya lo dejamos. Cuando llegó la empresa petrolera, o sea, mínima cosa nos han ayudado en atención con la medicina y atención médica, pero de ahí por allá, por ejemplo, para el desarrollo comunitario, qué sé yo, digamos, tener una casa segura, una casa de durabilidad, no nos han apoyado. Nos dio lástima porque aquí las casitas que vemos es a través de la gestión nuestra que el Consejo Provincial nos ha hecho llegar acá con la construcción de una aula escolar, una vivienda de profesores, y por la lucha que tuvimos por contaminación ambiental y por exigencia que lo hicimos nosotros, la compañía construyó una casa simple, o sea, una casa pequeña que está aquí. Nosotros reclamamos a nuestro Estado de que sensibilice que somos humanos, que somos indígenas, pero somos el mismo pueblo ecuatoriano, tal como que necesitan en la costa, en la sierra, aquí en la Amazonía, igual tenemos la misma necesidad. Hoy ha sido nuestra segunda noche aquí en territorio de los Waurani. Hemos estado todo el día con la familia de Davo. Por la tarde ya ha venido Carlos. También hemos acordado que el día de mañana pues vamos a salir con su familia y posiblemente ellos estén con su forma tradicional en la selva, y vamos a seguir documentando lo que va a transmitir su cultura y su tradición. Así que hoy vamos ya a descansar en esta segunda noche y vamos a ver pues qué nos espera el día de mañana. Estamos amaneciendo en nuestro tercer día aquí en territorio Wau. El día de hoy vamos a ir hasta una pequeña finca de los hijos de Davo. Espero que Davo también nos pueda acompañar y nos van a ir a compartir un poquito de sus costumbres y continuar la historia de este gran personaje quien es Davo y algunos miembros de su familia. Estamos en la finca, lugar donde creció Carlos junto a sus hermanos. Aquí Davo les enseñó mucho de la cultura, de la tradición. Pese que hoy en día viven cerca ya de la ciudad, de la civilización, ellos no olvidan sus costumbres. Estamos netamente en el lugar donde creció Carlos junto a sus hermanos. Los hijos de Davo crecieron en este lugar. Hoy hemos regresado nuevamente hasta aquí para ver cuál es la conexión espiritual que ellos tienen. Aquí detrás de mí podemos ver las casas en forma de Wau, y ya vamos a ingresar a una de ellas para que vean cómo es la casa de los Wau, cómo era antiguamente. Ahora varios miembros de Davo, varios miembros de su familia van a enseñarnos su tradición cultural en la vestimenta antigua, cómo ellos cantaban, cómo caminaban en la selva. La verdad es que me llama bastante esto la atención y estoy muy emocionado de ya verlo. Cuando era niño peleó desde los 13 años, dice él, desde 13 años ya era guerrero, ya sabía manejar lanza. Claro que le pesaba, dice mucho,
pero igual, ese tiempo era como vida militar. Sí, todos los mayores le castigaban y teníamos que cargar, dice, pesado, la lanza cargado y comida cargado y caminábamos así, dice, y peleábamos, dice, de Napo a Curaray. Justo en este lugar nos han dicho que Dabo pues vivía en este lugar, prácticamente vivían ellos aquí en la selva. Este lugar fue construido una de las primeras casas de forma tradicional, de hecho ahí están los palos, pero estas casas no duran más de 5 años y siempre tiene que estar en mantenimiento con el fuego, ya que el humo ayuda a proteger las hojas silvestres que por lo general son hechos de esta clase de palmas. Aquí es donde ellos vivían cuando eran niños. Tuvieron que salir cerca de la ciudad para enviar a los niños a la escuela, pero han visto que están perdiendo su idioma, su tradición. Es por eso que nuevamente han decidido regresar hasta aquí, lugar donde ellos crecieron, bajo sus tradiciones y sus costumbres. Aquí los adultos pueden enseñar a cazar y a compartir su tradición y su cultura de la manera correcta, ya que cuando están cerca de la ciudad prácticamente pierden su esencia cultural. Es lo que nos ha dicho Dabo, ya que él es el que transmite el mensaje a la nueva generación y es por eso que nuevamente van a retornar a este espacio. Mi padre dice que al ingresar acá a la selva hay un cambio total, porque de verdad cuando uno vive en el pueblo es distinto, está feliz, dice qué hermosura de volver a estar estado natural y ver con la vestimenta tradicional. Caminar descalzo en la selva es bastante difícil. A mí me ha costado mucho porque ya estoy acostumbrado a los zapatos, pero para tener una conexión con la tierra es necesario caminar sin zapatos por la selva, pero es muy difícil porque hay espinas y hormigas y muchas cosas que molestan al caminar, pero bueno, es parte de la cultura Wao y estamos aprendiendo a cómo caminar en la selva. Doranin deu yomo, doranin deu yomo, doranin deu rani, doranin deu rani, doranin deu rani. Aniga botoria kapungamba, botoria kapungamba, botoria kapungamba, botoria kapungamba, kapungamba, botoria kapungamba, botoria kapungamba. Tarumare kiminani be, tageri tarumenani, wa doa kairi nani anani. Be evano poni mianga be nyo poni nani ni kenani pang mini tini mai nani ni kimi pang eiri minge tomere gorenge betente evano ke vai mini yang tomena nani te ware vai mini ware da mai mini evano tomena ni kemai nani pande poni mini yang mana una ini ini vayan tu nada de nani ni abita anu banyak nani ni mantunan mana mana jangan itu itu nani nani kon bete na mai rani nani